Hola, ¿qué tal, iglesia? Sean todos bienvenidos a nuestra transmisión. El día de hoy les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Reciba un abrazo, un saludo por parte de toda la familia pastoral. Le queremos agradecer que un día más esté acompañándonos en este día para recibir lo que el Señor quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. ¿Y qué le parece si para empezar me acompaña en su Biblia? Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Le voy a invitar a que me acompañe en el Salmo 67. Vamos a estar leyendo todo el capítulo, ya que es un capítulo pues relativamente corto, tiene 7 versículos. Entonces le invito, le voy a dar un poquito de tiempo para que lo busque. Salmo 67. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témalo todos los términos de la tierra. Amén. Todos los pueblos alabamos y bendecimos el nombre del Señor, o al menos así debería de ser, ya que la Biblia así no lo dice, y creemos y confiamos que un día, como dice su palabra, todos los pueblos lo alabarán. Amén. Así es de que mientras lo hagamos, usted y yo, voy a invitarlo a que hagamos una oración y demos por comenzada nuestra reunión del día de hoy. Gracias te damos, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tú eres justo, Señor. Te pido, Señor, que bendigas la reunión del día de hoy, Señor. Bendice a cada uno, Señor, de mis hermanos, amigos, familia, que nos está viendo, que nos está escuchando el día de hoy. Te pido que tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor, y que tengamos la mejor disposición para recibir lo que tú quieres enseñarnos este día, Jesús. Te pido que quites todo desánimo, que quites todo lo que pueda impedir, Señor, que tu palabra entre y penetre en nuestros corazones, Jesús. Agrádate de este servicio de principio a fin, Jesús. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Así que le parece, hermanos, si juntos entonamos una alabanza y así posteriormente dejamos el lugar a la predicación de nuestro hermano pastor. Amén. Dios les bendiga. Te amo, sublime Rey. El cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. Eterno y sublime Rey.
vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos permite de seguir predicando la palabra del Señor, de unirnos en casa para escuchar el consejo. Quiero saludarles a cada uno de ustedes y también a nuestros amigos que nos siguen en línea para escuchar el consejo de la palabra de Dios. Hoy quiero traer un tema que Dios puso en mi corazón para ustedes, la iglesia. Después de platicar con algunas personas y ver que ya casi vamos para 3 meses con esta modalidad de iglesia en casa, algunos se han preguntado sobre si cuando nos den la oportunidad de abrir los templos regresarán todos los hermanos o algunos ya no regresarán. Bueno, yo quiero hablar acerca del tema precisamente de la deserción, ¿sí? de lo que es la deserción. Yo creo que no solo deberíamos regresar todos a la iglesia, sino que deberíamos de regresar más personas, obviamente con el distanciamiento, con lo que encarga el gobierno. Por eso es que yo quiero hablarles entonces del tema de la deserción. Y para esto quiero invitarles que vayan a la Biblia, al libro a los Tesalonicenses, la epístola primera a los Tesalonicenses, en su capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 4 nada más, para tomar como referencia y empezar a hablar lo que es el tema. Muy bien, le doy la oportunidad para que lo encuentre. Repito la cita nuevamente. Primera a los Tesalonicenses, en su capítulo 2, vamos a leer del verso 1 al verso 4. Dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarles el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Estas palabras las escribió el apóstol Pablo. Usted sabe que el apóstol Pablo fue el más grande de los misioneros que se ha conocido, y aparte de los escritores que aparecen en las Sagradas Escrituras. De esta lectura, mis amados hermanos, hay algunas cosas que llaman mi atención. La primera cosa que llama mi atención es precisamente la referencia que hace el apóstol Pablo a los tesalonicenses acerca del denuedo con el que ellos llegaron a compartirles, a presentarles el evangelio, aún después de haber padecido tremendas cosas en Filipo. La segunda cosa que llama mi atención también es el hecho de que el apóstol Pablo dice que ellos fueron aprobados por Dios y que se les confió entonces el evangelio. La tercera cosa que llama mi atención, y sobre todo, es la manera como ellos presentaron el evangelio. Dice el apóstol Pablo, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Entonces, el apóstol Pablo ha presentado entonces el evangelio como una gran necesidad que tienen las personas, porque a través de este evangelio es como las personas son salvas. Por eso es que llama mi atención que el apóstol Pablo, más que presentar a Cristo, ¿sí?, como quien desea cumplir los deseos de las personas, él lo presenta como la solución, como el medio único establecido por Dios, por medio del cual los hombres y las mujeres pueden ser salvos. Quiero hacerle una pregunta para continuar. ¿Usted qué hace primero? ¿Usted satisface sus deseos
o suple sus necesidades. Una vez recuerdo que mi papá me decía, todos los hombres tenemos deseos, tenemos anhelos, queremos lograr cosas, pero la vida también presenta muchas necesidades, y dentro de estas necesidades hay unas que son necesidades urgentes. Así es que la pregunta por eso es, ¿usted qué hace primero? ¿Suple sus necesidades más urgentes primero o simple y sencillamente satisface primero sus deseos? Bueno, quiero presentarle una manera más fácil de poder entender esto que quiero decirle. Imagínese usted, o supongamos que usted sube a un avión. Usted va de viaje y sube a un avión. El clima es perfecto. Todo está perfecto. Usted sube a ese aparato, usted sube a esa nave y se sienta cómodamente, va tranquilo. La temperatura ambiente es excelente. Inclusive hay televisión. Y cada 15 minutos está pasando por ahí una persona de vuelo para preguntarle a ver si a usted se le ofrece algo. Pero de momento usted va tan cómodo y aparece por ahí una azafata por el pasillo del avión y luego a usted le entrega a ella un paracaídas y le dice, póngase este paracaídas para que su vuelo sea más placentero. 3 minutos antes de que esto pasara, el capitán encargado de la nave dijo las palabras más hermosas, más lindas que alguien puede expresar, y dijo: señores pasajeros, tenemos un clima perfecto, no habrá turbulencias, llegaremos a nuestro destino a la hora que marca su vuelo, así que disfrute su viaje, y de antemano muchas gracias por escoger nuestra línea de viaje, etcétera, etcétera. Y el hombre con el paracaídas que va allí se pregunta y dice: entonces, ¿para qué me sirve el paracaídas? ¿Para qué lo quiero? Si todo está perfecto, si las condiciones son normales, ¿para qué lo quiero? Mis amados hermanos, yo le he puesto como título a esta reflexión de la palabra del Señor: razones de la deserción. Creo que por muchos años, mis amados hermanos, algunos de nosotros hemos presentado mal el Evangelio. Hoy yo quiero invitarle a que veamos por lo menos 3 razones del por qué hago tal afirmación. Miren, mis amados hermanos, la primera razón es que nosotros nos hemos enfocado mucho en satisfacer los deseos y mover las emociones de las personas en vez de hacerles ver la necesidad que ellos tienen de ser salvos. Es decir, hemos predicado a las personas queriendo que ellos se compadezcan de Cristo y que lo reciban ya aunque sea por lástima. Algunos hemos presentado a Jesucristo como un personaje débil, como una persona débil. Es más, así como nos lo vendió la iglesia popular, ¿sí?, colgado de un madero todavía, y si ya no lo presentamos colgado de un madero, todavía lo presentamos como si estuviera colgado de esa cruz, ¿sí?, con muchos padecimientos, con un semblante entristecido. Y es cierto que Jesucristo padeció mucho, pero Dios lo que quiere no es que tengamos lástima de Él. Más bien lo que Dios quiere es que usted y yo entendamos que si Él padeció, que si Él sufrió, que si Él llegó a esa condición, es porque Él tuvo misericordia y tuvo compasión de usted y de mí, mi amado hermano. Pero a veces nosotros presentamos el Evangelio de esa forma.
Es más, le escarbamos tanto al sufrimiento, a los padecimientos de Cristo en la cruz, con la intención de mover las emociones en las personas, para que ellos se compadezcan del Cristo sufriente. Y como vuelvo a recalcar, sí es cierto que Cristo sufrió, sí es cierto que padeció, y no fue poca cosa, pero Él no lo hizo con la finalidad de que nosotros tuviéramos lástima y compasión de Él. Él lo hizo porque tuvo compasión de nosotros. Quiero leerle lo que dice Romanos 5:8. Miren lo que dice la Biblia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es que Jesús no anda mendigando amor. Jesús no anda mendigando que alguien por ahí lo ame. Claro que no. Más bien, Él nos amó. Por eso es que Él padeció lo que padeció. Por eso es que leemos nosotros que Dios muestra su amor para con usted y para conmigo. Y es por esa la razón que Cristo murió por nosotros. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos. No perdamos de vista el propósito que Dios tuvo al enviar a Jesucristo. Fue porque le amó a usted y tuvo compasión de usted. ¿Por qué? Porque su destino es incierto. Su destino sin Cristo lo lleva al sufrimiento eterno. Quiero leerle un segundo texto que encontramos en Isaías 53, versículo 5. Miren lo que dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Note eso. Molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, de ninguna manera aquí nos está diciendo que nosotros nos compadezcamos de Él. Más bien, lo que está revelando la palabra del Señor es que Él se compadeció por nosotros. Él nos vio que vivíamos una vida insatisfecha. Él nos vio que no teníamos paz en nuestro corazón. Él vio que la humanidad, por causa del pecado, caía en enfermedad. Por eso es que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y también el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso dice la palabra del Señor. Quiero leer una cita más, ¿sí?, que se encuentra en la epístola a los Efesios, en su capítulo 2. Voy a leer del versículo 4 al versículo 8, que dice de la siguiente manera: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice la palabra del Señor. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Esto no es de vosotros, es don de Dios. Es un regalo de Dios que Él nos ha dado, su grande amor, su grande misericordia, su grande compasión. Es por eso que entonces Jesucristo padeció lo que padeció, y nosotros tenemos entonces que predicarle a las personas correctamente. No tratar de llegar a sus emociones, no tratar de lograr que ellos tengan compasión de Cristo. Es cierto que ellos deben de entender el sacrificio de la cruz, es cierto, pero si el sacrificio de la cruz se llevó a cabo fue porque Dios nos amó y Él quiso dar a su Hijo unigénito, como lo dice San Juan 3:16, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, cuando nosotros predicamos el Evangelio y queremos satisfacer algunas emociones de alguna persona, estaremos predicando un evangelio sin justicia. Y predicar un evangelio sin justicia es predicar un evangelio carente de amor. Miren lo que dice la Biblia también en Romanos capítulo 3, del versículo 21 al versículo 26. Dice la Biblia de la siguiente manera: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su sangre mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciatorio por medio de la fe en su sangre, para manifestar precisamente su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, dice la palabra del Señor. Entonces, predicar nada más del amor de Dios, predicar nada más de que Dios te ama, predicar nada más ese tipo de cosas, sin hacerle ver a la persona su destino sin Cristo, sin hacerle ver que él está perdido sin Cristo, es predicar un evangelio que carece de justicia y como consecuencia también carece de amor, porque la gente le tiene que quedar claro a dónde es su destino sin Cristo, pero también le tiene que quedar claro entonces que Dios le amó tanto que nos proveyó el medio de la salvación a fin de no llegar a la perdición eterna, mis amados hermanos. Muy bien, continuemos. Vamos a continuar. Es muy peligroso cuando solo nosotros apelamos a la emoción y a los sentimientos. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, mis amados hermanos, que le cambia la vida a las personas. Cuando una persona llega a las emociones, cuando una persona nomás llega a los sentimientos, sí, la persona siente muy bien, inclusive puede llorar y etcétera, etcétera. Pero eso no le cambiará su vida. Mas, sin embargo, cuando nosotros llevamos la palabra, el evangelio completo, esto transforma la vida de las personas, porque la palabra de Dios es viva, tiene poder. El camino del Señor es un camino vivo. Así es que nadie puede transformar al hombre si no es a través de Jesucristo, por medio de su obra, la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros no presentamos bien el evangelio, es como si estuviéramos presentándole a la gente, cuando solo queremos apelar a sus emociones, es como si quisiéramos presentarle a las personas un Dios que solo sirve para dejarse manipular por ellos mismos. Vaya, es como la idolatría, mis amados hermanos. Es como la idolatría. La idolatría consiste en el hecho de que una persona tiene un ídolo, tiene una imagen, y él lo venera, él lo respeta hasta cierto punto, entre comillas. Pero siempre esta persona va a tener control de esa imagen. Siempre esta persona va a tener un control sobre esa imagen, aunque él la venere, aunque él la adore, aunque él se le postre, etcétera, etcétera. Siempre la persona va a tener control sobre esa imagen. Mire lo que dice la Biblia con relación a esto. En el Salmo 115, versículo 4 al versículo 7 dice de la siguiente manera: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con sus gargantas. Entonces, el que yo apele nada más a la emoción es como si yo le ofreciera un Dios que puede ser manipulado a las personas. Y esto puede ser causa entonces también de deserción. ¿Por qué? Porque este Dios que yo les presente, un Dios que nada más llega a la emoción, puede ser un Dios controlado. Puede ser un Dios que la gente puede controlar, y de hecho lo podemos ver. Hay personas que simple y sencillamente lo utilizan. ¿Por qué? Porque en su conciencia se sienten tan cargados que cada determinado tiempo nada más van para utilizarlo a fin de acallar sus conciencias, mis amados hermanos.
Con relación a este asunto de los ídolos, voy a darle una cita más, no la voy a leer, pero para que usted la busque en su casa. Es una cita muy amplia y muy clara. Se encuentra en Isaías capítulo 44, del versículo 4 al versículo 19. Quiero hablarle de una segunda razón del por qué las personas a veces desertan de la iglesia, a veces desertan, ¿sí? Mire, la segunda razón es porque a la gente le predicamos de esta manera: entrégate a Jesús, les decimos, y verás que tu vida va a ser como un gran viaje placentero. ¿Se acuerdan que hablábamos de un avión? Bueno, les pintamos que su vida va a ser color de rosa, que su vida va a estar exenta de problemas. Pero Jesús, mis amados hermanos, Él no predicó esto. Jesús nunca dijo esto. Más bien el Señor Jesucristo lo que dijo, según Mateo 16:24, que dice de la siguiente manera: entonces Jesús dijo a sus discípulos, a los que le siguen: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso dice la palabra del Señor. Eso dice la palabra del Señor. También el Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, Él les habló y le dijo en Mateo 10:36, Él les dejó muy claro que Él no había venido a traer paz, sino espada. E inclusive recalcó en el verso que le acabo de citar, dice: y los enemigos del hombre serán los de su casa. Sí, los enemigos del hombre serán los de su casa. Porque la persona, por tener a Jesús, también puede ser despreciada por sus parientes, por sus padres, por sus hermanos. Pero no, nosotros estamos predicando puras cosas bondadosas, puros beneficios. Te va a ir bien, te decreto, No, hermanos. No. Hay que predicar el evangelio completo, precisamente. Necesitamos predicar el evangelio como el Señor lo predicaba. Es bueno que le digamos a las personas que predicamos, a las personas que les predicamos, que nosotros todavía, aunque recibimos a Cristo, seguimos siendo humanos y que todavía vivimos en este mundo, que es probable que nos van a pasar cosas que no sean tan placenteras, pero tenemos la fortuna y tenemos la dicha de que aunque pasemos por cosas terribles que no son tan placenteras, y aunque pasemos también momentos normales, nosotros tenemos la salvación asegurada, porque ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. La causa por la que muchas personas entonces desertan es precisamente por eso, porque no estamos hablando el evangelio completo. Estamos hablando un evangelio a medias, diciéndole a las personas que con Cristo todo se va a solucionar. E incluso, mis amados hermanos, yo he escuchado ministros que comprometen su ministerio cuando le están hablando a una persona y le dicen: mira, si tú te entregas a Cristo y no te suple el Señor o no te concede lo que tú anhelas en tu corazón, yo dejo de predicar el evangelio. Eso es terrible, eso no debe de ser jamás. Eso no debe de ser jamás, porque nosotros no conocemos el contexto interno de una persona, no conocemos lo que hay en su corazón. Tal vez Dios quiera enseñarle algo y por eso lo tiene a lo mejor en tal o cual situación, para que esta persona reconozca y humille su corazón. Pero no, nosotros estamos tan bien intencionados que nosotros lo que queremos es como hacerle manita de puerco a Dios para que Dios le responda. ¿Por qué? Porque ya comprometimos su nombre de una manera incorrecta y aparte ya comprometimos nuestro ministerio. Entonces, eso no es correcto. Hermanos, los humanos, los seres humanos enfrentamos los mismos problemas. Mientras estemos en la tierra, siendo cristianos o no siendo cristianos, vamos a enfrentar problemas muy similares. Yo quiero leerle un pasaje de la Escritura que avala y respalda lo que yo le vengo diciendo. Y este pasaje nosotros lo tenemos en Mateo capítulo 7, del versículo 24 al versículo 27. Vamos a leerlo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mire, numérelas.
Dice, descendió lluvia. Estamos hablando de un hombre prudente que escuchó las palabras y edificó su casa sobre la roca. Número 1, descendió lluvia. Número 2, vinieron ríos. Número 3, golpearon vientos. Número 4, y golpearon contra aquella casa, o sea, fuertemente. Dice, y no cayó. Y no cayó. La razón es porque estaba fundada sobre la roca. Pero sigue diciendo el Señor en el versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Tenemos un hombre prudente que edifica sobre la roca y tenemos un hombre insensato que edifica sobre la arena. Y además, pues no pone en práctica las palabras del Señor. Entonces estamos hablando de una persona que sí pone en práctica, que edifica en la roca, y tenemos un hombre insensato que oye las palabras pero no las pone en práctica y edifica sobre la arena. Y luego mire lo que le pasa al insensato. Dice, descendió lluvia. Ya lo leímos eso en el versículo 25, pero ahora se está repitiendo en el versículo 27. Numéralas. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y fue grande su ruina. Yo lo que quiero hacer notar aquí es precisamente que los problemas que tuvo el insensato son los mismos problemas que tuvo el prudente. O los problemas que enfrentó el prudente son los mismos problemas que enfrentó el insensato. Entonces, nosotros tenemos que predicar un evangelio correctamente. Tenemos que predicar bien, no darle falsas ilusiones a las personas, no darles falsas esperanzas. Eso no es correcto. Dios no se agrada de eso. Es por eso que a la hora que nosotros les predicamos a las personas, no, si te entregas a Cristo, tu vida va a cambiar. Es como un viaje placentero. Vas a dejar de tener problemas, etcétera, etcétera. Porque con el afán de ganarnos a alguien para Cristo, les bajamos el cielo y las estrellas, les damos las perlas y todo va a estar bien. Y a la hora que les vienen precisamente los problemas naturales por ser humanos, por ser gente que todavía estamos en este planeta, entonces ellos no lo entienden. Ellos no lo captan. Pero si me dijiste que yo iba a vivir una vida, y entonces es cuando tenemos nosotros estas deserciones con relación al evangelio. Hay que predicar bien. Muy bien. Quiero hablarle la tercera razón por la cual se llevan a cabo muchas deserciones. Y es que algunos hemos evitado, amados hermanos, hablar del evangelio como el que arregla los problemas que tienen los hombres con Dios. Voy a repetirlo nuevamente. Algunos hemos evitado el hablar del evangelio como el que arregla los problemas que los hombres tienen con Dios. Quiero regresarlo nuevamente a la historia del avión, ¿sí? A lo que hablábamos del avión. Miren, amados hermanos, el avión de la vida de las personas que no tienen a Cristo en su corazón, definitivamente ese vuelo va en caída libre, mis amados hermanos. Va al precipicio con rumbo al infierno. Y eso lo tenemos que saber usted y yo, que predicamos la palabra, que hablamos a las gentes acerca del arrepentimiento. Las personas, la sociedad ahorita vive enfocada en otras cosas que muchas de las veces no tienen nada que ver con Dios. Están afanados, buscando la manera de cómo volver a sus trabajos, buscando la manera de cómo obtener recursos. Hay personas que a lo mejor lo que menos piensan es en este asunto. Algunos quieren seguir logrando cosas, tener menos pérdidas, pero ya el Señor Jesucristo nos lo había dicho allí en Mateo 16:26, que dice de la siguiente manera: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le servirá al hombre? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es una necesidad, mis amados hermanos, que las personas tenemos acerca de Jesucristo, porque es Jesucristo el único que puede arreglar nuestros problemas con Dios. Así es que en vez de hablar con la gente acerca de lo placentero, ¿sí?,
de las muchas cosas que luego les decimos con Cristo, que algunas de ellas la verdad no son ciertas. Más bien debemos hablar del vuelo de su vida que está destinado a caer y que por eso ellos necesitan ese paracaídas del que hablábamos al principio. Mire lo que dice la Biblia en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así es que nosotros hemos presentado el Evangelio, algunos de nosotros hemos presentado el Evangelio como aquella azafata presentó y le dio el paracaídas a aquel pasajero. Ella le dijo: póngase este paracaídas para que su vuelo sea más placentero. Oiga, más bien el paracaídas es para darle seguridad por en caso de algún percance, en caso de algún accidente, esta persona tenga una oportunidad de salvación. Y a veces nosotros estamos predicando a Jesucristo de esta manera. Le decimos a la gente: arrepiéntete y verás que con Cristo tu vida va a ser una vida placentera, tu vida va a ser una vida llena de satisfacción, es una vida llena de mucha alegría. No, tenemos que presentar a Cristo como el remedio de Dios para la salvación, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, dice el texto, en quien nosotros podamos ser salvos. Solamente en Cristo las personas pueden ser salvas. Solamente Jesucristo tiene el poder para arreglar su situación y los problemas que los individuos tengamos con Dios. Ahorita hablábamos de que una persona sin Cristo tiene muchos problemas con Dios. Una persona que no tiene a Jesús tiene problemas con Dios, y si no arregla sus problemas, su descanso eterno no será un descanso eterno, como luego dice la gente. Hay personas que creen que por el simple hecho de que una persona se murió era buena. Ay, pobrecito, tan bueno que era. De ninguna manera, mis amados hermanos, mientras la Biblia nos está diciendo otra cosa, que estamos destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestro pecado. Pero a nosotros nos gusta suavizar, a nosotros nos gusta no hablar la verdad. Es cierto que no tenemos que ser tan tajantes ni tan directos. Es cierto que tenemos que buscar la estrategia con la ayuda del Señor para decirles a las personas con ética, con cuidado, pero decirles la verdad, por supuesto. ¿Por qué? Porque los hombres tienen problemas con Dios. Miren, mis amados hermanos, cuando las personas entienden la necesidad que tienen de un paracaídas, hablando del vuelo, cuando las personas entienden esa necesidad que tienen por su seguridad, por su salvación, por la oportunidad de vida, por la oportunidad de ser salvos, entonces a ellos no les va a interesar si el paracaídas les aprieta. A ellos no les va a interesar si el paracaídas no los deja recargarse a gusto en el asiento del avión. Ellos no les va a interesar si el paracaídas les cala o les aprieta. Simple y sencillamente ellos irán felices en su vuelo. Ellos irán felices. ¿Por qué? Por estar seguros de su salvación. Es lo mismo, y eso mismo sucede con las personas que entienden bien el Evangelio. Cuando les predicamos bien el Evangelio, sí, ellos van a entender que vendrán situaciones difíciles, porque es necesario que vengan tropiezos, dijo el Señor Jesucristo. Dijo el Señor Jesucristo: en el mundo tendrán aflicciones, sí, vendrán muchas cosas difíciles, sí es cierto, pero nosotros que hemos entendido el Evangelio somos felices en medio de las tribulaciones. ¿Por qué? Porque tenemos una salvación asegurada a través de Cristo Jesús. Así es que si vienen cosas que nos calan, si vienen cosas que nos aprietan, nosotros seguimos siendo fieles y no desertamos de los caminos del Señor, porque tenemos la seguridad de nuestra salvación. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Quiero leerles lo que dice Romanos capítulo 5, del versículo 1 al versículo 5. Miren lo que dice la Biblia. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo había dicho Santiago, que no nos entristezcamos cuando nos vengan diversas pruebas. De ninguna manera, al contrario, mis amados hermanos, tenemos la seguridad de nuestra salvación, tenemos la seguridad en Cristo de que somos salvos y que nuestros problemas ya están arreglados con Dios. Por eso es que el verso 1 de Romanos, de lo que acabamos de leer, capítulo 5, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, voy a concluir. Hoy hemos visto, hermanos, las razones o algunas razones por las cuales hay deserción en nuestras iglesias. Y la primera de ellas, ¿sí?, es que nos hemos enfocado mucho en satisfacer los deseos de las personas y mover sus emociones en vez de hacerles ver la necesidad que tienen de la seguridad de su salvación. Es decir, les hablamos cosas que les hagan sentir bien. Les decimos cosas que los hagan sentir cómodos, que los hagan sentir a gusto. Pero ¿usted qué prefiere? ¿Ir con el médico y que el médico le diga cualquier otra cosa que usted lo haga, en vez de decirle que tal vez la enfermedad que usted está padeciendo es una enfermedad mortal? Yo creo que es mejor que nos digan, porque así sabríamos cómo atendernos o iríamos al médico. Pero luego algunos de nosotros queremos curar un cáncer con una aspirina, y eso no se puede, mis amados hermanos. También vimos, mis amados hermanos, la segunda razón de la deserción, ¿sí?, de personas en las iglesias, es que porque les predicamos, ¿sí?, y les decimos: entrégate a Jesús y verás que tu vida será como un viaje placentero. Todo te va a ir muy bien, te va a ir de maravilla si entregas tu corazón a Cristo. Eso no lo predicó Cristo, lo decíamos ahorita. Y la tercera razón, hermanos, de la deserción es que algunos hemos evitado hablar del Evangelio como el que arregla los problemas que tienen los hombres con Dios. No les hemos dicho, no se los hemos dejado claro. Hermanos, algunas personas se acercan a nuestros templos. Inclusive se acercan a la iglesia, a las personas. Posteriormente nosotros los bautizamos, los hacemos miembros de la congregación y están por un tiempo y luego desertan, luego se van. Y es precisamente eso, hermanos, que hay muchas personas que no les hemos dicho, no les hemos enfatizado que Jesucristo es la necesidad primordial que ellos tienen para su salvación. Y después, lamentablemente, los vemos en el mundo otra vez, viviendo en pecado. ¿Por qué? Bueno, porque creo que no les estamos predicando bien, no les estamos diciendo lo que Dios en verdad está diciendo. Amados hermanos, si yo fuera un psicólogo, pues yo les hablaría y les diría cosas o les daría terapias de cómo arreglar sus asuntos del alma. Pero la verdad es que yo soy pastor, mis amados hermanos. Soy un predicador del Evangelio y las personas necesitan el Evangelio completo. Usted que ha conocido la verdad, usted que ha conocido el Evangelio, usted y yo debemos hablar lo que es el Evangelio, un Evangelio completo, que no solo cura nuestro cuerpo, mis amados hermanos, porque hay sanidad en Cristo. También no solo cura los asuntos de nuestra alma, de nuestras emociones, también cura y sana nuestro espíritu. Es decir, el Evangelio puede arreglar todo nuestro ser y arregla nuestros asuntos pendientes con Dios. Eso hace el Evangelio, arregla los problemas que las personas tienen con Dios.
Necesitamos, hermanos, ver y predicar el Evangelio como en verdad es. Le hemos suavizado bastante. Y es cierto, quizás usted me dirá, es que si no lo hacemos de esa manera, hermano, entonces el Evangelio no vende. No, hermano. No estamos vendiendo el Evangelio. Estamos hablando de la realidad y estamos tratando con personas, con el destino eterno de las personas. Y las personas tienen que saber la verdad del Evangelio, tienen que saber la verdad de su destino, tienen que saber que ellos van por este mundo en el avión de su vida y que su avión va con destino a caer, va en caída libre, y usted y yo lo sabemos y tenemos que decírselo a la gente. Creo que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de predicar si es que no lo hemos estado haciendo correctamente. Tenemos que cambiar nuestra manera de presentar el Evangelio e inclusive vivir el Evangelio. Es cierto que la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que hallar gracia ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Es cierto, eso dice la Biblia. Pero quiero leer una cita por último para que veamos lo que dice el apóstol Pablo, porque él desde un principio entendió esto. Y él dice de la siguiente manera en el epístola a los Gálatas, en su capítulo 1, versículo 9 y 10. Mire lo que dice la palabra del Señor. Como antes hemos dicho, también ahora, dice el apóstol, lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que ahora habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, nosotros debemos agradar a Dios más que agradar a los hombres. Usted y yo tenemos el Evangelio puro, usted y yo tenemos las Sagradas Escrituras, y es bueno que hablemos de ellas como dice la Biblia. El mundo está lleno de predicadores que les gusta endulzar el oído a las personas, que les gusta decirle a la gente lo que la gente quiera escuchar. Hermanos, nosotros tenemos que hablar lo que la persona necesita escuchar. Que Dios le dé gracia, que Dios le ayude, que Dios le fortalezca, para que usted no entonces se avergüence del Evangelio, porque no debemos avergonzarnos del Evangelio, no debemos cambiar el Evangelio, porque ahí de nosotros debemos hablar el Evangelio como es, un Evangelio completo, y que Dios nos dé la gracia, que Dios nos dé la gracia para hablar las palabras correctas, sin lastimar a nadie, pero sí hacerles ver su realidad. ¿Qué le parece si oramos, hermanos? Y le pedimos al Señor que nos ayude. Cuando usted entiende el Evangelio, entonces no hay ninguna razón para pensar en la deserción. Porque usted ya ha entendido que su paracaídas es Jesús. Él es el medio de su salvación. Es la oportunidad de la salvación. Oramos al Señor. Señor, en esta tarde ya, Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, que nos enseña cómo debemos anunciar el Evangelio y cómo no debemos hacerlo también, Señor. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes y nos des la sabiduría, Señor, las palabras que tenemos que decir a la hora de presentar tu Evangelio. No queremos ser motivos, Señor, de ninguna manera de que luego las personas desvaloricen o no encuentren en el Evangelio lo que tú, Señor, en verdad les has prometido. Quizás porque nosotros no lo hemos anunciado bien. Ayúdanos, Señor, a presentar el Evangelio, así como el apóstol Pablo recomendaba a Timoteo. Predica la sana doctrina, habla la palabra. Ayúdanos, Señor, a estar listos para hablar la palabra como debe de ser. De ninguna manera tú andas mendigando el amor de las personas, de ninguna manera.
Tú no andas buscando quién por compasión te ame. Claro que no, Señor. Somos nosotros los que debemos amarte. Somos nosotros los que debemos buscarte. Yo te ruego, Señor, entonces, que ese amor, Señor, siga vigente, que siga, Señor, ardiendo en nuestros corazones por ti. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Amén y amén. Mis amados hermanos, le invito a que escuchemos esta alabanza y posteriormente venimos para hacer despedidas. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor
Muy bien, amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión y queremos saludarles, queremos bendecirles, queremos que sepan que les extrañamos y seguimos orando por ustedes. Quisiera agradecer a nuestros amigos que nos siguen y quisiera orar, hermanos, antes de irnos y ponerlo en las manos del Señor. ¿Qué le parece? Amén. Muy bien, oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso que pasamos en tu presencia. Yo te quiero rogar por tu iglesia, Señor, por nuestros amigos. Ayúdanos, Señor, a seguir avanzando, a seguir adelante, seguir predicando tu palabra, Señor, con deseo, con ánimo, Señor. Te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que traigas paz a cada corazón. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, nos cubras en el hueco de tu mano y nos libres de todo mal. Oramos por nuestros hermanos que han estado enfermos. Seguimos orando por nuestra hermana Raquel, Señor. Haz una obra completa de sanidad. A mis hermanos de la congregación, si alguno está enfermo, te rogamos, Señor, que tú los sanes. Pon tu mano de poder, suple las necesidades y cúbrenos. Te lo rogamos, Señor, todo en el nombre de Jesús. Vigila entre mí y tu pueblo hasta que nos volvamos a ver, Señor. Sé tú con ellos bendiciéndoles, sus familias, sus hijos, Señor, sus necesidades económicas. En el nombre precioso de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, cuídense, sigamos orando, sigamos buscando al Señor, sigamos adelante con nuevos bríos, con nuevos ánimos. Muy bien, sean felices, hermanos. Que Dios los bendiga, Dios con ustedes.